La muerte dorada, de Junichiro Tanizaki. 1. Okamura era amigo mío desde la infancia. A principios de abril del año en que cumplí 7, justo cuando empezaba la escuela primaria, no muy lejos de mi casa de Shinkawa, llegó Okamura acompañado de una sirvienta. Él y yo siempre nos sentábamos uno al lado del otro en el aula, con nuestros pequeños pupitres exactamente uno al lado del otro. No solo eso, sino que Okamura y yo éramos muy parecidos en muchos aspectos. En aquella época, mi familia regentaba una cantina, y el negocio familiar florecía día a día. La fachada de la tienda estaba siempre llena de vitalidad y prosperidad, lo que ya de niño me hacía sentir una especie de alegría y tranquilidad. Nunca me hicieron llevar kimono de algodón a la escuela ni en casa. Además, se me daba muy bien aprender, y todas las asignaturas, ya fuera aritmética o lectura, fluían en mi cabeza con mucha facilidad. Al igual que la tinta sobre un papel en blanco, todo lo que oía lo memorizaba claramente y sin esfuerzo. Me costaba entender por qué tantos alumnos tenían dificultades para recordar esas cosas. De todos los alumnos de mi clase, ninguno tenía ni de cerca las capacidades que yo tenía. Solo Okamura era algo parecido, o incluso superior a mí en ciertos aspectos. Okamura era un chico pequeño, elegante y guapo, que parecía 1 o 2 años más joven que yo, aunque tenía mi misma edad. Su familia era muy rica y sus padres fallecieron cuando él era aún muy pequeño, por lo que se crió bajo la supervisión de su tío, que no tenía más hermanos. Según los rumanos de la época, la herencia de la familia Okamura, que iba a heredar en el futuro, ascendía a una formidable suma de dinero, y se decía que si se sumaban los diversos títulos de acciones, minas, bosques y urbanizaciones, sin duda ascendería a la mitad de la fortuna de Mitsui Iwasaki. Así que si comparara la riqueza de mi familia con la suya, no estaría ni de cerca a su nivel. A veces esa idea me ponía triste. Okamura siempre iba vestido con alegres ropas occidentales, en contraste con mi kimono, que parecía la de cualquier hijo de vecino. Llevaba calcetas largas, zapatillas que parecían muy cómodas y una gorra de marinero en la cabeza. En aquella época la ropa occidental era mucho más rara que ahora, así que sus ropas eran más llamativas que las mías, lo que hacía que le tuviera aún más envidia. Okamura no era inferior a mí en términos de inteligencia. Sin embargo, a diferencia mía, no destacaba en todas las asignaturas, ni amaba todas las materias por igual. En todo caso, no le gustaban las matemáticas y prefería la lectura. Era especialmente bueno escribiendo, pero ni siquiera eso le bastaba para superarme. Al escribir, él y yo competíamos siempre por los máximos honores. En todos los exámenes, yo siempre era el primero de mi clase y él el segundo. Tanto los profesores como los alumnos nos daban un trato diferente. Nuestra amistad se estrechó por casualidad, y respetábamos los méritos del otro, al tiempo que despreciábamos a los alumnos inferiores de nuestra clase. 2. Durante los siguientes 10 años aproximadamente, Okamura siguió el mismo camino académico que yo. En la primavera del 5º año de secundaria, le pregunté dónde iba a estudiar después de graduarse. «Por supuesto que voy a ir a la misma escuela que tú», respondió con una sonrisa valiente en la cara. Desde el primer año de secundaria, yo estaba seguro de que se graduaría en una universidad de artes liberales y se convertiría en un gran artista en el futuro. La escasa habilidad de Okamura en matemáticas empezó a hacerse cada vez más pronunciada a partir de entonces, y quedó muy por debajo de mí en los primeros puestos de la clase. No solo las matemáticas, sino también la física, la química y todas las demás asignaturas que requerían conocimientos de matemáticas eran cosas que Okamura detestaba. Otra cosa que no le gustaba era la historia. La historia no es más que una larga línea, decía. Su primer amor fueron los idiomas, luego la gimnasia, el dibujo y el canto, y desde que estaba en 4º curso ya había alcanzado un nivel avanzado en inglés. Tenía un profesor occidental en casa, y en poco tiempo ya leía y hablaba francés, e incluso alemán. Su garganta y su lengua parecían tan bien adaptadas a la pronunciación de lenguas extranjeras, que incluso los aburridos textos que nos daban en la escuela sonaban indescriptiblemente fluidos cuando eran recitados por él, como si de repente se hubieran transformado en letras doradas. En aquella época, cuando el mundo japonés disfrutaba de las obras de Maupassant, él ya era capaz de leer incluso el texto original, mientras que nosotros lo repasábamos con la ayuda de una pobre traducción. «¿Sabes? Maupassant en francés es algo muy bonito», me dijo un día. Una vez me leyó la primera página de Sulle. Incluso a mis oídos, que no conocían la lengua francesa, me pareció un hermoso texto.
Comprendí por qué Okamura, que conocía una lengua tan hermosa como el francés, se desencantara de repente de la literatura japonesa. Ahora que lo pienso, debe haber sido a través de sus lecturas que desarrollé por primera vez el gusto y la comprensión de las lenguas extranjeras. Aparte de los idiomas, lo que me parecía extraño era su afición a la gimnasia. Practicaba béisbol, tenis, remo, judo y la mayoría de los deportes comunes de esa época, pero fue en la gimnasia en la que más destacó. En el patio del colegio, si no estaba leyendo, estaba invariablemente jugando con su flexible cuerpo en las barras o en las paralelas. Su cuerpo, que había sido pequeño de niño, empezó a desarrollarse a los 13 o 14 años y se convirtió en un joven musculoso, alto, grácil y robusto. Su pelo era negro, como si llevara peluca, y su piel, siempre blanca y pura, nunca había conocido el bronceado. Sus extremidades delgadas e intrépidas sugerían a primera vista que era apto para el ejercicio físico. A menudo, después del colegio, acudía al gimnasio del jardín trasero de su casa y se pasaba 1 o 2 horas jugando solo, dando volteretas y saltos, sin cansarse casi nunca. 3. Al principio, desprecié interiormente su frenesí gimnástico. Yo siempre habría creído que no había otro placer además del arte. Así que era natural que sus juegos, que equivalían a una práctica ligera, me parecieran inútiles. Cuando le veía practicar con tanto entusiasmo, le decía: si sigues así, nunca serás artista. Quería advertirle. Una tarde de otoño, poco después del colegio, le visité en su casa para hablar de literatura, como de costumbre. Él estaba practicando y me llevó hacia el gimnasio. «Oye tú, ¿no te haría daño hacer un poco de ejercicio?», gritó con voz aguda y alegre contra el cielo azul brillante, mientras se sentaba en los barrotes. Yo estaba acostumbrado a verle con el uniforme del colegio. Okamura también solía llevarlo cuando estaba en casa. Me pareció extrañamente hermoso y hechizante verle casi semidesnudo, vestido con su llamativo uniforme turquesa de atleta. «Si no te animas, me puedes esperar. Yo no me siento bien hasta que acabo completamente sudado». Okamura continuó realizando varios trucos durante otros 20 minutos, sin detenerse a respirar. Mientras observaba sin decir una palabra, poco a poco me fui sintiendo atraído, y finalmente empecé a envidiar su hábil técnica y sus ágiles movimientos. La frase «libre como un pájaro» probablemente se acuñó para describir la rápida actuación de Okamura. La velocidad con la que saltó del suelo a los barrotes de hierro y luego se descolgó de repente como un murciélago con las piernas en el aire fue realmente asombrosa. Sus brazos y piernas eran como la goma de una resortera, que se estiran hacia el vacío con tal fuerza que enseguida rebotan y se enrollan en los barrotes como un torno de alfarero. Cada vez la barra de hierro era golpeada más dolorosamente por su cuerpo, que era como un látigo. Una vez terminada la barra de hierro, saltaba desde lo alto de la escalera, o brincaba más alto que las copas de los pinos del jardín, utilizando como bastón una vara de bambú de más de 3 metros de largo. Los espectaculares saltos no parecían hechos por un humano. «Gracias por esperar, ahora ya me siento mucho mejor». Okamura se paró a mi lado con estas palabras. Sus finas espinillas blancas estaban cubiertas de arena plateada, como si llevara unos calcetines finos. Aquella noche me alcanzó y me soltó un discurso interminable sobre la relación entre el arte y la educación física. Quienes han adquirido la esencia del espíritu helénico, que está en la raíz del arte europeo, no pueden evitar sentir la importancia de la educación física. Él decía que toda la literatura y todo el arte empezaban con la belleza del cuerpo humano. Un pueblo que desprecia el cuerpo nunca podrá producir un gran arte. Con esto en mente, dio a sus ejercicios un nombre: entrenamiento helénico. Llegó a declarar que ningún genio está capacitado para ser un verdadero artista hasta que no ha pasado por esta formación. Pensé que tenía razón y me di cuenta de que mi desdén por el entrenamiento físico era infundado, pero no podía apoyar en absoluto su teoría de la aptitud física universal. Pensé que sus palabras eran un poco demasiado excéntricas. El pensamiento es más importante que el cuerpo. Sin grandes ideas no se puede crear un gran arte. Recuerdo haber dicho esto y estar en desacuerdo con Okamura. 4. Con el paso de los años, Okamura y yo, aunque ambos aspirábamos a la misma forma de arte, seguimos caminos diferentes. Claro que mientras no seamos la misma persona,
Es natural que esto ocurra, pero lamentablemente el cambio no solo se produjo en nuestros pensamientos, sino también en nuestras circunstancias. Hacía ya un par de años que el negocio familiar no iba nada bien, y muchos de los bienes, muebles e inmuebles, se han vendido a otras personas, lo que dificultaba mantener la tienda como lo era en sus mejores tiempos. Por si fuera poco, medio año antes de graduarme en secundaria, mi padre murió repentinamente. Como hijo mayor de la familia Shimada, con una madre y 3 hermanos menores, me preocupaba cómo iba a mantener a la familia en un futuro. Cuando saldé las diversas deudas que había dejado mi padre, la única herencia que nos quedó a mí y a mis hermanos fue un certificado de acciones por valor de menos de 2,000 yenes. Al final, mis familiares me instaron a cambiar mis esperanzas de futuro y entrar en ingeniería, medicina o al menos en la facultad de Derecho. Pero yo me mantuve inflexible. Realmente quería dedicarme a la literatura, quería ganarme la vida como artista, porque aunque no podía permitirme los lujos del pasado, no dejé que mi familia llegara a la indigencia. Con estas palabras me volví cada vez más decidido. Mientras mi familia estaba en esta situación, la riqueza de Okamura no se vio sacudida por la depresión económica. Su riqueza era demasiado sólida como para ser destruida de un solo golpe. A menudo me decía que quería dejar de estar bajo la tutela de su tío en cuanto alcanzara la edad permitida por la ley, y tener rienda suelta sobre todo su patrimonio. Me decía una y otra vez que quería dejar cuanto antes la supervisión de su tío y dar rienda suelta a toda su riqueza. ¿Sabes? Soy hijo único de un hombre rico, poseedor de una gran fortuna, un cuerpo fuerte, un aspecto agraciado y una edad joven. Esta conciencia estaba ya muy presente en su mente. Al poco tiempo, se volvió espantosamente arrogante, a la moda y egoísta. Se hizo la raya del pelo, llevaba un reloj de oro, fumaba puro e incluso se puso un anillo de diamantes, a pesar de que solo estaba en el primer año de secundaria. En 5º año, Okamura era un niño odiado por cualquiera que lo conociera, odiado por alumnos y profesores por igual. No tenía amigos, ni siquiera alguien que se le acercara. Incluso a mí me enfadaba a veces su comportamiento. Soy un hombre afortunado en muchos sentidos. Hay pocas personas en el mundo que sean tan afortunadas como yo. Lo único de lo que no estoy contento es de tener dinero en mi familia, pero ningún título. Si yo fuera hijo de una familia noble, sería muy feliz. Se quejó una vez y dejó escapar un suspiro. Hasta entonces, no había expresado su opulencia de forma maliciosa. Había juzgado que la extravagancia de Okamura no tenía malas intenciones, sino más bien era el resultado de su temperamento artístico, al que solo le importaba la idea de la belleza. La riqueza no siempre acompaña a la belleza, le decía yo. Pero la belleza siempre necesita de la ayuda de la riqueza, respondía él. En el fondo yo creía lo mismo, y aunque envidiaba la riqueza de Okamura, no sentía ninguna animadversión hacia él. Creía que su orgullo por su belleza era el resultado de su orgullo por la riqueza. Sin embargo, su deseo de un título mundano era completamente inesperado. Cuando oí esas palabras, no reconocí a Okamura. Parecía una persona completamente diferente a la que yo había conocido de niño. Me han engañado, murmuraba en secreto. Entonces, con la intención de darle pena, le dije: por supuesto que es una bendición tener dinero, pero si no haces nada al respecto, acabarás haciéndote miserable. La riqueza puede corromper el alma humana sin que nos demos cuenta. Tú no te preocupes por ello. Un hombre rico solo se corrompe cuando se dedica a los negocios para aumentar aún más su riqueza. Un hombre con dinero siempre es feliz, mientras no trabaje, no se tire al juego. Él no parecía prestar atención a mi advertencia. 5. En el verano después de graduarme de secundaria, ingresé con éxito en el Instituto I de Tokio. Sin embargo, Okamura no era muy bueno en matemáticas, por lo que no aprobó el examen de ingreso. Podría haber empezado la preparatoria si hubiera aplicado en otro estado, pero él no quería abandonar Tokio ni un momento, así que no presentó ningún otro examen. ¿Sabes? No tengo ninguna prisa. Puedo volver a presentarme el examen el año que viene. Estudiaré matemáticas este año, como si en eso se me fuera la vida. Él no pareció decepcionarse demasiado y siguió practicando geometría y álgebra un par de horas al día. ¿Y no has pensado estudiar en el extranjero? Cuando le di este consejo me contestó: claro que quiero ir, de verdad, pero mi tío no me deja.
No creo que pueda ir mientras él siga con vida. Mientras estaba bajo las estrictas normas escolares del instituto, Okamura estaba relativamente alineado con los demás estudiantes, por lo que su aspecto y actitud durante el año que estuvo alejado de la vida escolar experimentaron una maravillosa transformación. A él nunca le habían gustado mucho los kimonos, pero de repente tuvo muchos haori y kimonos de rayas elegantes, que empezó a ponerse en lugar del simple kimono que había llevado antes. Tanto los occidentales, chinos e indios por igual, visten con colores vivos y curvas que podrán pintarse tanto al óleo como en estilo japonés. Pero la ropa de los hombres japoneses no es nada del otro mundo. Sería mucho más bello permanecer desnudo que llevar una vestimenta tan poco artística. En Japón, a principios del periodo Tokugawa, los disfraces eran tan populares que no había distinción entre las prendas masculinas y femeninas. Pasar de la alegría al vestir al estilo chino a la austeridad de vestir algún kimono fueron el legado del gusto de la gente del pueblo a finales del periodo Tokugawa. Los japoneses de hoy deberían volver al viejo estilo de la era Genroku. Okamura-kun insistía en esta opinión hasta grados extremos. Se hacía confeccionar telas con estampados femeninos en la medida de lo posible y se las ponía para salir a pasear. Otras veces vestía un motsuki de crepé negro con un pequeño dibujo de brocado de algodón y llevaba deliberadamente zapatos de hierro que hacían un sonido estrepitoso al caminar. Otras veces vestía un cinturón cuadrado blanco de hakata con una tosca bata amarilla. Su gran físico de casi 2 metros, acompañado por su cabello laqueado ondeado por el viento, hacía que todos los que pasaban miraran hacia atrás asombrados de lo magnífico e imponente que era, sin dejar de ser un poco vulgar o ridículo. En aquella época iba a un salón 5 o 6 veces al mes, y con frecuencia llevaba maquillaje. Cuando salía, siempre se ponía un poco de polvo blanco, e incluso se pintaba ligeramente los labios. Pero nadie se daba cuenta de que lo hacía, porque siempre había tenido un aspecto hermoso. Siempre he creído que mi apariencia es digna de ser retratada, decía con arrogancia. El hecho de que vistiera así y no pareciera en absoluto estrafalario era una muestra de la elegancia de Okamura, y me impresionó en secreto que fuera algo que otros ni siquiera podrían intentar. No es de extrañar que las geishas de la zona de Shimbashi, Yanagibashi o Akasaka, donde Okamura-kun frecuentaba, le adoraran tanto. Si yo viviera una vida como la tuya, me pregunto si querría regresar a la ciudad. Cuando le dije esto, él sacudió la cabeza y dijo: estás equivocado, nunca podrás despreciar el valor del aprendizaje. Creo que aún no entiendes mi naturaleza. Yo seguía teniendo mis dudas, pero él había aprendido matemáticas antes de que yo me diera cuenta, y en el verano del año siguiente había ingresado al primer instituto de Tokio con matrícula de honor. Yo quedé sorprendido. 6. Siempre estuve decidido a no perder contra Okamura, al menos en términos académicos. El hecho de ser un estudiante pobre me impedía rendirme. Estudié tanto que sufrí una grave crisis nerviosa. Mis mejillas se volvieron delgadas, mi tez pálida y mi aspecto patético y desolado. Pensé que para llegar a ser un gran artista debía ante todo estudiar filosofía a fondo, así que con la ayuda de mi pobre alemán me dediqué a leer a Nietzsche y a Schopenhauer. La letra pequeña de esos libros baratos de filosofía me provocó una miopía severa. Leer libros es importante, pero es aún más importante tener una vista perfecta. Okamura-kun nunca intentó leer libros con letra pequeña. Abrió una página del capítulo 14 de Laocoonte, que había aprendido de su profesor de alemán en la escuela, y la sostuvo delante de mí. Hablando de ojos, me acuerdo de un hombre llamado Lessing, el cual no es para nada de mi agrado. Puedes ver aquí una frase que dice: pero sí, mientras podía ver, la esfera del ojo físico fue también la esfera de mi ojo interior. Entonces, para liberarme de esa restricción, era de gran importancia la pérdida de la primera. Se dice que Lessing alababa la ceguera de Milton. Si acaso el rango de actividad del ojo de la mente está limitada por la vista de los ojos, un hombre preferiría no tener ojos en absoluto. Qué lógica tan extraña. Para mí, el ojo de la mente sin el ojo desnudo no sirve de nada en el arte. Creo que el primer elemento de un artista es tener una sensualidad total. Por eso creo que Lessing malinterpreta fundamentalmente el arte. ¿Así que no crees que Milton fuera un gran artista?
No, no creo. Homero es especial, pero si era ciego o no, es algo que no tiene relevancia. Los ataques de Okamura contra Lessing eran tan extremos que abría las páginas de Laoconte aquí y allá y se burlaba de él hasta la saciedad. Aquí hay un comentario sobre la visión de Tersites siendo asesinado por Aquiles. Pero la visión de su oreja y su mejilla hecha pedazos, sus dientes sobresaliendo de las heridas y la sangre corriendo por sus mejillas, era tan grotesca que casi borraba cualquier simpatía hacia Tersites. Aunque odio más a Aquiles por atreverse a cometer un asesinato tan brutal. El argumento es que, por muy horrible que sea Tersites, es un ser humano igual que nosotros, así que no podemos evitar sentir lástima por él. Pero en mi opinión, las personas divertidas lo son hasta el fin del mundo, y cuanto más extrañas son sus muertes, más cómicas resultan. En realidad es divertidísimo imaginar la cara de Tersites, que era gracioso incluso cuando estaba vivo, destrozada y retorciéndose en un charco de sangre. Sería insensato criticar la literatura y luego, regido por sentimientos morales, decir que Aquiles era un ser repugnante. A mí me parece que eres un poco morboso. Imagínate que en lugar de poesía se pintaran descripciones tan crueles. ¿Te seguiría haciendo gracia una foto así? Cuando le pregunté esto, se puso serio y continuó la discusión. 7. Aunque no llegue a ser un episodio cómico, lo cierto es que te produce una especie de sensación agradable. Incluso sería más interesante dibujarlo. Creo que es un error dividir el placer artístico en categorías como tristeza, comedia o alegría. En el mundo no existe la tristeza, la comedia o la alegría puras. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿no reconoces que existe una frontera entre el reino de la poesía y el reino de la pintura, como ha descrito Lessing? No, en absoluto. No estoy de acuerdo con el punto de vista descrito en el Laoconte en ningún momento. A mí me parece que es un poco brusco. Escúchame, creo que solo la belleza que puede verse con el ojo a simple vista, es decir, la belleza del color o de la forma existente en el espacio, es digna de ser pintada o escrita. El más bello de todos es el cuerpo humano. Las ideas, por espléndidas que sean, no son algo que puedan verse o sentirse. Por lo tanto, no puede existir la belleza en el pensamiento. Entonces, ¿tú crees que no es necesario estudiar filosofía para ser artista? Por supuesto que no. La belleza no es algo en lo que se piensa. La belleza no es algo que se piense. Es un fenómeno muy sencillo que se percibe directamente a primera vista. Y cuanto más sencillo sea ese fenómeno, más intenso debe ser el efecto de la belleza. Probablemente hayas leído El Renacimiento de Pater. En su libro dice que la música es la más artística de todas las artes. En otras palabras, no hay nada más directo y sencillo que el placer que proporciona la música. Por muy bello que sea un poema, una poesía o un cuadro, no hay nada que no tenga algún significado. Por el contrario, los sonidos procedentes de todos los instrumentos, ya sea piano o violín, no tienen ningún significado. El sonido no se puede pensar, solo puedes sentir que es hermoso. En ese sentido, no hay nada más adecuado para la finalidad del arte que la música. Si es así, ¿por qué no te haces músico? Por desgracia, mis oídos no están tan desarrollados como mis ojos, por lo que no puedo percibir la belleza del sonido con la intensidad que me gustaría. La música es excelente al momento de evocar un sentimiento de belleza en las personas, pero cuando se trata del contenido de esa belleza en sí, me parece que tiene algunas carencias. Así que mi arte ideal sería describir la belleza que veo con mis ojos, de la forma más musical posible. ¿De verdad crees que tú puedes hacer tal hazaña? No creo poder, pero lo voy a intentar. Esto nos lleva de nuevo al ataque de Lessing al ojo de Laoconte, que en esencia se reduce a las dos frases siguientes, que limitan el ámbito tanto de la poesía como de la pintura. Un cuadro es una cosa, la pintura se compone de estados de cosas coexistentes, por lo que solo puede captar un único momento de una acción, y solo puede sugerir el proceso anterior o posterior. Por lo tanto, hay que seleccionar el momento más adecuado para sugerir el proceso anterior y el posterior. Del mismo modo, la poesía describe el estado de las cosas en curso, por lo que solo puede captar un rasgo de una forma, y solo puede captar la totalidad de una forma desde un aspecto.
Por lo tanto, hay que seleccionar el rasgo que recuerde más claramente toda la forma desde un único aspecto. Esto es más o menos lo que significa. En primer lugar, estoy en total desacuerdo con la primera definición. Está claro que la pintura representa la coexistencia de las cosas, pero no creo que incluya el proceso anterior o el posterior. ¿Dónde está la lógica en decir que debemos elegir un momento que tenga suficientes connotaciones para hacernos comprender el proceso anterior o posterior? El interés de un cuadro no reside en el incidente o la novela a la que esté dedicado. Por ejemplo, hay una escultura de Rodin en la que un hombre sostiene el cadáver de otro hombre y se titula La muerte de Safo. Por cierto, ¿es necesario conocer la biografía de Safo para apreciar la belleza de esta obra? ¿Tenemos que entender lo que ocurrió antes o después de ese momento? 8. Ese razonamiento me parece un poco extraño. Creo que la belleza de un cuadro o una escultura debe percibirse en la mente del espectador solo por el efecto de los colores o las formas expresadas en el cuadro o la escultura. Por tanto, si la muerte de Safo de Rodin es bella, lo son los dos cuerpos humanos de la escultura. No tiene nada que ver con la historia de Safo. Pero si conociera la historia de Safo, ¿no te interesaría aún más? Puede que sí, pero se trataría de un interés histórico, no artístico. Por lo tanto, si hay un momento que un pintor debe elegir, es aquel en el que el cuerpo ha alcanzado el punto más alto y hermoso. Sin embargo, Lessing también impone restricciones muy estrictas a los momentos significativos que debe captar un pintor. La escultura de Laoconte de Rodas lo muestra enredado en una serpiente y limitándose a suspirar. Su expresión es triste pero tranquila. Su rostro no se contorsiona ni grita de angustia. Sin embargo, si se observa la escultura, se puede imaginar plenamente su sufrimiento desesperado. Si, por el contrario, Laoconte lanzara un grito violento y mostrara una expresión de angustia extrema, sus esculturas perderían toda reverberación. La imaginación del espectador no puede dar un solo paso fuera de la escultura. Todo lo que puedes hacer es escuchar a Laoconte gimiendo y verlo morir. Así, el llamado momento sugestivo de Lessing es un momento que evita cualquier estímulo innecesario y deja espacio a la imaginación. Según esta lógica, sería imposible crear un cuadro o una escultura de un ser humano muerto. Como he dicho antes, no es necesario comprender las circunstancias del antes o el después para apreciar la belleza. Tanto si Laoconte se lamenta, grita o gime sangrientamente, mientras la belleza física del momento se exprese plenamente, eso es lo único que importa. Entonces, ¿no crees que es necesario tener imaginación para apreciar el arte? Yo creo que sí, pero la verdad odio el picor de la imaginación. Solo puedo apreciar la belleza cuando la tengo delante, cuando puedo verla con los ojos, tocarla con las manos y oírla con los oídos. He de experimentar la intensidad de la belleza como si fuese un haz de luz, sin dejar lugar para la imaginación. Esos argumentos pueden aplicarse a las artes plásticas, pero no a la poesía ni a la ficción, ¿verdad? Creo que puede ser muy difícil de aplicar, pero no creo que sea imposible en absoluto. Si hubiera sido una persona más diestra, me habría hecho pintor o escultor en lugar de artista literario. Pero como solo tengo talento para escribir, no me queda más remedio. Me gustaría intentar abordar la misma belleza que se expresa en pinturas y esculturas mediante la escritura de alguna forma. De momento, no sé lo que seré capaz de producir, pero me gustaría intentarlo. Solo puedo decir que no me interesan leyes, como aquella que dice que la poesía describe el estado progresivo de las cosas, o la poesía capta solo una parte de una forma, como decía Lessing. Ese argumento de Okamura era un poco amargo hacia el final. Dijo: ¿de qué sirve tanta lógica? Si puedes escribirlo, escríbelo. Yo me reí por dentro. 9. Durante unos 2 años leí mucho y cuando entré a tercero de bachillerato empecé a escribir poesía y novelas. Comencé a colaborar en varias revistas literarias. El mundo literario no tardó en reconocer mi nombre y me consideraron una de las promesas del futuro. Qué feliz estaba en ese momento. Imaginaba que mi nombre pronto pasaría a engrosar las filas del Momiji, Ichiyo, Shiki y otros, para adornar las páginas de la historia literaria de la era Meiji. Me dejé llevar e intenté crear tantas obras como me apetecía. De hecho,
Mis pensamientos fluían tan libremente que no podía dejar de escribir. Y no tenía idea de por qué, pero por mucho que escribiera, nunca se me acabarían las ideas. No pude evitar sentir que por fin había superado a Okamura. Pude ver que Okamura era incapaz de decidir su propia actitud hacia el arte. Hablaba mucho, pero nunca había mostrado un solo ejemplo de puesta en práctica de ninguna de sus ideas. Por otra parte, no parece haber estudiado ningún libro serio de literatura, ni mucho menos de filosofía, que tanto le disgustaba. Solo leía poesía, novelas, libros de arte franceses y occidentales, y parecía tener un conocimiento exhaustivo de la pintura y la escultura, no solo de Occidente, sino también de India, China y Japón. A menudo se lamentaba diciendo: «Es una pena que no pueda ser pintor». «¿Quién es tu pintor preferido?», le pregunté en una ocasión. «En Japón es Toyokuni, en Occidente es Lautrec», me contestó. Le gustaba Lautrec, pero adoraba el circo italiano. Las acrobacias japonesas no son interesantes por el físico frágil de los acróbatas, pero los personajes occidentales son más artísticos que teatrales. Quisiera hacer un arte que se sienta como un circo. Okamura siempre decía lo mismo. A medida que pasaban los días, el lenguaje y el comportamiento de Okamura se volvían cada vez más excéntricos, a un punto que no se distinguía cuando hablaba en serio o solo bromeaba. La forma más baja del arte es la novela. La siguiente es la poesía. La pintura es más valiosa que la poesía, la escultura más valiosa que la pintura, y el teatro es más valioso que la escultura. Pero la obra de arte más noble es el propio cuerpo humano. El arte comienza con el embellecimiento del propio cuerpo. Una vez me enseñó esta frase, garabateada en el borde de su cuaderno. Okamura solo había sido fiel a su palabra en ese sentido, y nunca había dejado de practicar gimnasia y de maquillarse ligeramente. El circo es música interpretada en conciertos por el cuerpo humano vivo. Por tanto, es el arte supremo. También tiene esa frase en su cuaderno. La arquitectura y el vestuario son una forma de arte, así que, ¿por qué no se puede llamar arte a la cocina culinaria? ¿Por qué el placer del gusto no es arte? Nos desconcierta saberlo, ¿no? También escribía esto. Una vez le dije: «Tu cuestionamiento es fruto de tu ignorancia de la estética». «¿Y de qué sirve la estética?», respondió sin darme la más mínima importancia. Dijo: «En el cuerpo humano, la belleza masculina es inferior a la femenina. La llamada belleza masculina es a menudo una imitación de la belleza femenina. La belleza neutra que aparece en las esculturas de Rodas, de hecho, es solo la belleza femenina en el cuerpo de un hombre. El arte es la expresión del deseo sexual. El placer artístico es un tipo de placer fisiológico o sensual. Por lo tanto, el arte no es algo espiritual, sino sensual. La pintura, la escultura, la música y por supuesto la arquitectura no quedan fuera del ámbito del arte. Los griegos consideraban un físico grande como un elemento de belleza física. Todo buen arte tiene gran masa». También había otras muchas advertencias que dejaban entrever su morbosa visión del arte. 10. Okamura no parecía envidiar mi fama, que había empezado a elevarse en el mundo literario como el sol naciente. Sin embargo, estaba seguro de que no le agradaban en absoluto mis proyectos, pues los consideraba completamente inútiles desde el punto de vista de su propio arte. Le despreciaba por un lado y le temía por otro. Cuando le miraba la cara, sentía que mi trabajo actual era muy inestable y ciego. Puede que nunca consiga nada en su vida, pero al fin y al cabo, él era un genio. O eso es lo que me hizo creer. Mientras yo trabajaba constantemente, Okamura no paraba de jugar. «Respeto el aprendizaje», decía. Su extravagancia y libertinaje no hacían más que aumentar día tras día, y rara vez asistía a la escuela. Su aspecto, su físico y su forma de vestir eran cada vez más espléndidos y glamorosos. Parecía tener una especie de brillo que hacía difícil acercarse a él. Me impresionaba su belleza, y a menudo me quedaba callado mientras intentaba hablar con él. Muchas mujeres derramaron lágrimas por él y estuvieron dispuestas a entregar su vida. Las mujeres parecían abarcar casi todas las clases de mujer,
Él aprovechó su entorno familiar para frecuentar no solo restaurantes y salas de espera, sino también clubes nocturnos y fiestas en jardines de diversas partes del país. Quiero ir a Occidente. Mi mayor desgracia es no haber nacido occidental y con un buen físico. En aquella época, su entusiasmo por Occidente era tan grande que a menudo decía cosas como odio todo lo japonés. Pero su tío, que parecía tener una situación complicada, no permitió que Okamura fuera a Occidente. Su físico robusto no disminuía lo más mínimo, a pesar del placer que disfrutaba día tras día, noche tras noche. Sin embargo, no le gustaba beber ni fumar. Beber y fumar adormecen los sentidos y me impiden disfrutar plenamente de los placeres de la vida. Tienes que estar en perfecto estado de salud para poder sentir una fuerte emoción. Beber alcohol intoxica a la gente, pero también hace que se sientan muy deprimidos cuando se les pasa la borrachera. Y yo odio la melancolía. Siempre quiero estar en un estado de ánimo soleado. Siempre tenía la cara teñida de sangre y una mirada exultante y alegre. Mientras hacía esto, Okamura suspendió sus exámenes de grado 2 veces. Cuando yo entré en el segundo curso de la universidad, él aún iba en la preparatoria. Su retraso no se debía a que reprobara los exámenes, sino a que faltaba continuamente a clases. A veces se ausentaba durante medio mes o incluso el mes completo. A veces ni siquiera iba a la escuela o a su propia residencia, y sus compañeros apenas lo reconocían. Luego, en otoño del tercer año de la universidad, dejó de dar la cara. Había rumores de que lo habían expulsado. Debo decir que mi reputación en el mundo literario empezó a decaer a partir de entonces, y cada vez que escribía era objeto de todo tipo de improperios y calumnias por parte de los críticos despiadados. Además, la herencia de mi padre, que se había gastado en mis estudios y en los gastos de manutención de la familia, ya se estaban agotando, por lo que me vi obligado a ganarme los honorarios de escritura, quisiera o no. Mis ideas, que había creído que nunca se agotarían, se habían paralizado de repente. Me preguntaba si tendría que pasar por ese tipo de dolor el resto de mi vida, y seguir escribiendo historias tontas para ganarme la vida. Cuando pensé en esto, me saltó un sentimiento de desesperación, como si no hubiera nada más antiartístico y sin sentido que la vida de un artista. Aunque me sentía abatido, recordé a Okamura. Hacía mucho tiempo que no le veía, así que un día se me ocurrió visitarle en su residencia. Cuando llegué, me miró sentado en la silla del salón y me dijo: «Has adelgazado mucho desde que te vi». Me miré en el espejo de la habitación y comparé nuestros rostros. Me avergoncé de mi aspecto y de mi figura solitaria. De repente, sus ojos se iluminaron con el mismo brillo de alegría. «¿Sabes? A partir de ahora puedo liberarme de la custodia de mi tío y poner mis propiedades a mi disposición. A partir de ahora crearé mi propio arte único, así que vela por mí». «Entonces, ¿crearás esa poesía como la que has imaginado y que algún día me contaste?» «Ni poesía, ni pintura, ni escultura. Es algo más breve y grandioso que todo eso. Estoy construyendo un glorioso cielo artístico a mi alrededor. Crear una forma de arte completamente nueva. Siéntate y observa». Se rió. 11. En la primavera de su 27º año, Okamura empezó a crear su propia y única forma de arte, que llevaba tiempo planeando. Primero examinó la enorme cantidad de dinero que pertenecía a su propiedad, y decidió dejarlo todo para pagar su creación. Compró un pintoresco terreno en una meseta de la cuenca, al oeste de Tokio, cerca de la cima del monte Hakone, en Soshu, a la izquierda de la carretera de montaña que va de Sengoku-hara al paso de Otome, y de repente inició un gran proyecto de construcción. Rellenó los arrozales, desbrozó los campos, limpió los bosques, cavó estanques, construyó fuentes y colinas. Empleó diariamente a cientos de trabajadores para crear un paraíso artístico de su propio diseño. En primer lugar, arrastró las límpidas aguas del lago hacia el interior de la villa, creando una vasta ensenada entre las colinas que goteaban verdor, donde flotaban veleros, góndolas y otros tipos de embarcaciones que paraban en un hermoso puerto. Las aguas de la ensenada se bifurcaban aún más, convirtiéndose en un riachuelo que serpenteaba por los vastos jardines, o en un torrente que brotaba de las rocas o desfiladeros, o que caía por los acantilados en una nube de niebla. A lo largo de las orillas del arroyo se cultivaban innumerables plantas y flores de las 4 estaciones, como narcisos, flores silvestres, lirios, campanillas y flores de los prados.
y en la soleada ladera sur había creado un bosquecillo de melocotoneros, donde pasaban las reses, ovejas, pavos reales, camellos y todo tipo de aves y animales. El paisaje pintoresco y de forma variada era el escenario de varios edificios de lo mejor de los estilos antiguos, moderno y oriental. En la cima del pico se alzaba una torre de estilo chino que recordaba el poema de la gruta de Yuxian. Alrededor de la fuente del jardín de flores se construyó una sala cuadrada de estilo griego con columnas de piedra. En la esquina del cabo que se adentraba en el lago había una sala de pesca del periodo Fujiwara con una barandilla cerca del agua, y en lo profundo del bosque que bloqueaba el viento construyó un baño de mármol del periodo romano, donde las aguas hirvientes fluían en gotas como perlas. Okamura tenía una residencia para cada una de las 4 estaciones. En primavera, situado en una colina del este con una vista asombrosa, un pabellón que recordaba la arquitectura del Partenón. En verano, en la ría del Kyokura, donde sopla una brisa fresca, una sala al estilo del pabellón del Fénix. En otoño, en una zona apartada con vistas a las hojas ocres del valle, un pequeño palacio que evocaba la Alhambra. Y en invierno, en el cálido seno de la montaña, un palacete parecido al Vaticano. En las montañas y los valles, los edificios con sus paredes blanqueadas por la cal se decoraban con el sol de la mañana, y las negras tejas de arcilla se coloreaban con el sol poniente. Me pregunto si los poetas chinos se habrían inspirado en un lugar como este. También se colocaron numerosas esculturas alrededor de los edificios y los jardines. Muchas de aquellas esculturas eran imitaciones de obras maestras antiguas, desde figuras humanas a aves u otros animales, sin olvidar estatuas y diosas budistas. Las más llamativas eran las estatuas sentadas y de pie de elefantes, tigres, caballos, jirafas y otras criaturas parecidas a las de las 13 tumbas de la dinastía Ming, y el eterno ídolo de Rodin, de pie sobre el césped en el centro de la villa. Curiosamente, el rostro del hombre del ídolo era una réplica exacta del rostro de Okamura, como si lo hubiera diseñado expresamente para él. Las esculturas de Rodin habían sido objeto de su admiración en vida, y había coleccionado la mayoría de sus obras famosas. La obra se terminó 2 años más tarde, pero esa no fue su única supuesta creación. El trabajo que he realizado hasta ahora no es más que la preparación para la creación de mi arte, afirmó. En otras palabras, es como poner todas las herramientas a punto para empezar una obra. Ahora viene el verdadero trabajo, dijo una vez. No soy un profesional, pero creo que por mucho dinero que te gastes en una construcción espléndida, si solo imitas el arte de los demás, nunca serás capaz de crear tu propia obra. Cuando le dije esto, esbozó su habitual sonrisa lánguida y arrogante, y dijo: te avisaré en cuanto esté terminada, y entonces podrás criticarla. Voy a trabajar en ella durante los próximos 6 meses sin ver a nadie, así que tendrás que esperar hasta entonces. Okamura volvió a desaparecer. Parecía estar viajando de un lado a otro como un comerciante ocupado, yendo hoy a Tokio, mañana de vuelta a Hakone, Kansai, el norte de Japón, y tan lejos como Corea, China e India. Yo no tenía ni idea de qué clase de empeños creativos estaba realizando mientras tanto. 12. Por fin he terminado mi obra, en la que he estado trabajando casi toda mi vida. Estoy extasiado por la belleza del arte que he creado. Creo que es la obra ideal que he tenido en la cabeza durante muchos años. Para serte sincero, no quiero que la gente vea mi obra. Quisiera disfrutarla a solas. Pero como tú me entiendes tan bien, y como te lo he prometido antes, me gustaría que vinieras a verla, con la condición de que guardes el secreto. Si te parece bien, puedes quedarte en Hakone 1 semana o 2. En la primavera del año siguiente a la finalización de la construcción, recibí por fin este aviso, y no muy convencido, decidí visitarlo de todos modos. Era un hermoso día de mediados de abril, cuando el cielo brumoso se había despejado en un azul intenso. Salí de Tokio por la mañana temprano, y a las 2 de la tarde ya había subido los 6 kilómetros de carretera de montaña desde Yumoto, y había llegado al borde de la meseta, desde donde podía ver a lo lejos la puerta de su mansión. Había estado muchas veces en Hakone, por lo que estaba relativamente familiarizado con los accidentes geográficos de la zona, pero después de que su magnífica mansión se enroscara en las colinas, sentí que el paisaje de las montañas había cambiado por completo.
No pude evitar sentirme como Urashima Taro o Rip Van Winkle. Cuando entré por la puerta, Okamura estaba ahí esperándome. Llevaba una túnica romana blanca, con sandalias en los pies. Estaba sentado bajo la estatua de un elefante gigante, con aspecto soñoliento bajo el cálido sol del oeste. Te vi venir desde lejos. Te observaba apoyado en aquella columna de ahí. Señaló la veranda del pasillo de un edificio blanco de estilo occidental, en la esquina de la montaña de enfrente. Aquella fantasmagórica zona estaba desierta incluso de día. No se veía ni un alma fuera de Okamura, yo mismo y esa extraña escultura. Unos instantes después hizo sonar una campanilla que llevaba en la mano, y un avestruz vino corriendo hacia nosotros, tirando de un hermoso carro adornado con un ramo de flores. Okamura me hizo subirme a él, y a golpe de látigo, desde lo alto del carro, nos adentramos en la carretera. El olor dulce, penetrante y fragante de las flores asaltaba mi olfato de vez en cuando. Las mariposas revoloteaban constantemente alrededor de nosotros, adornando los ramilletes de flores que se mecían y mecían al girar las ruedas del carro, y el estridente canto de la curruca rompía de vez en cuando en mis oídos. Cuando la carretera se acercó a la orilla de la ensenada, abandonamos el coche y subimos a una pequeña barca, y esta vez remamos hasta la sombra del precipicio de la orilla opuesta, dirigiendo el remo sobre la superficie espejada del agua. Al doblar la esquina del acantilado, nos encontramos en el centro de una espaciosa bahía, con una vista panorámica de las montañas y las colinas que suben y bajan a lo largo de la costa. El lago que seguía a la cala se ocultaba en la brumosa lejanía, y en retrospectiva parecía amurallado por las montañas de Komagatake, Kanmurigatake y Myojingatake, como un biombo. De pronto reconocí una estatua de bronce de un centauro, aquella bestia con cuerpo de caballo y rostro humano, de unos 3 metros de altura, con una diosa sentada a cuestas, que miraba al cielo sobre la hierba junto a la orilla, a 1 kilómetro de la proa del barco. Atamos la cuerda de la barca a los pies del monstruo. El césped, de unos 1000 metros cuadrados, estaba delimitado por un lado por el agua y al otro por una colina redondeada con la forma del monte Wakakusa, y a ambos lados por un denso bosque de álamos chinos. Allí, un asombroso número de estatuas humanas, algunas mirando al cielo, otras tumbadas en el suelo, otras reclinadas sobre los pilares, otras sentadas sobre piedras, en todo tipo de posturas diferentes. Mostraban un poder físico tan vivo que parecía que iban a empezar a moverse todas a la vez si nos acercábamos a ellas. Es asombroso ver tantas esculturas en un mismo lugar, ¿no te parece?, le dijo Okamura. Él asintió con la cabeza y dijo: sabía que estarías de acuerdo conmigo. Todas estas esculturas son imitaciones de obras famosas del pasado, pero cuando se juntan así, tienen un efecto completamente diferente. Me costó mucho organizarlas de esta manera, pero a menos que se coloquen juntas en un lugar expuesto a la lluvia como este, no se puede sentir el majestuoso poder de la belleza física de las esculturas. Cuando las miras así, no parecen simples muñecos. Dan ganas de saltar sobre ellas y sacudirlas por los hombros. Es bastante extraño que estas personas estén desnudas y silenciosas bajo el sol poniente. Puedes tener una impresión que de todo el grupo no hace falta que examines a cada uno a detalle. Pero bueno, si quieres, puedes notar la gran habilidad de los imitadores. A unos metros delante de nosotros, casi nariz con nariz, estaba el esclavo rebelde de Miguel Ángel, retorciéndose de agonía como pidiendo clemencia. 13. Este es el Apolo de Piombino, de la Magna Grecia. Se exhibe en el Louvre. Este otro es el Apolo de Pompeyo, en Nápoles. Este es el Doriforo de Policleto. Okamura explicaba con entusiasmo mientras caminaba. Lo que me pareció más espeluznante fueron los grupos de figuras que corrían desbocadas por los tejados, pasillos y escalones de piedra del pabellón hexagonal, y la forma en que estaban dispuestas en hileras muy irregulares, como si las hubieran arrojado sobre un cadáver. Muchas de aquellas esculturas presentaban las posturas y expresiones más excitantes de las obras de Rodin, como el hombre de la nariz rota, la cabeza de la mujer que llora, la cabeza del dolor, y los 5 o 6 rostros humanos de bronce que yacían como cabezas frescas sobre las tejas.
la escabrosa forma del conde Ugolino, hambriento y a punto de devorar a su propio hijo. Se arrastraba por las escaleras como un tigre enjaulado. Víctor Hugo estaba apoyado en la balaustrada, con una mano en el codo. El sátiro y la ninfa juegan, y el hombre de la desesperación estaba tumbado sobre sus pies, mientras el hombre y la mujer de la eterna primavera se abrazaban y besaban. Pero como ya he dicho, esas no eran en absoluto las verdaderas creaciones de Okamura. Mientras Dante era conducido por Virgilio más allá de la primera puerta de acceso al césped, Okamura me mostró una variedad realmente admirable de imitaciones arquitectónicas y morales. También me condujo a través de un pequeño bosque, y como en el cuadro de flores y pájaros de Yakuchi, hasta un paraíso donde revoloteaban pavos reales y loros. No obstante, dejamos en gran medida a la imaginación del lector la descripción detallada de lo estimulante que era estar en esos lugares. Cuando el sol se ponía en las montañas, seguimos un sendero a través del profundo bosque hasta llegar a la orilla de un viejo lago. Los troncos de los viejos árboles estaban cubiertos de hiedra, y las ramas de los árboles eran tan gruesas que bloqueaban el camino. El suelo húmedo estaba cubierto de maleza y arbustos. El agua estaba estancada. Entonces, de la nada y de ningún sitio, escuché correr el sonido del agua. Ve hacia el lugar de donde proviene ese sonido, me dijo Okamura. Yo bajé hasta la orilla del manantial, siguiendo el sonido del agua a través de las espinas y los cardos. Cuando me paré en la orilla y miré al otro lado, vi una estatua de pie de una hermosa mujer de indescriptible belleza divina. Estaba parada en un hueco y rodeada de hojas verdes, con la espalda apoyada en la pared del acantilado y las manos sosteniendo una jarra sobre el hombro izquierdo. La figura de la mujer proyectaba una sombra exacta sobre la superficie de la fuente, y las dos formas estaban conectadas verticalmente en la planta de sus pies. Es una réplica de la fuente de Anger. Antes de que Okamura pudiera terminar su frase, los grandes y encantadores ojos de la hermosa mujer se abrieron de repente, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Mi cuerpo se heló. La hermosa mujer era una criatura de pelo rubio y ojos azules, con piel blanquecina, exponiendo su cuerpo de yeso a la penumbra del crepúsculo. Parecía decidida a no perder su forma para siempre. Cuando el bosque se abrió y llegamos a una ladera con vistas al pasillo de la sala en la distancia, vi dos pinturas vivientes durmiendo sobre la hierba ahí, con sus túnicas extendidas. Uno era la Venus de Giorgione y la otra, la ninfa de Lucas Cranach. El artista dijo: a diferencia de las esculturas anteriores, estas no pueden llamarse simplemente imitaciones. Solo he tomado prestadas las composiciones que el artista tenía en mente, igual que un pintor toma prestado material de una novela. Esta es una de mis creaciones, dijo Okamura por primera vez. Hacía mucho que había anochecido cuando llegamos a la entrada de los baños que estaban rodeados por las famosas estatuas antiguas. El interior de la vasta sala parecía estar ya iluminado por luces eléctricas, cuyos rayos se reflejaban en el cielo nocturno a través del techo redondo de cristal. Si uno acercaba la oreja a la puerta de entrada, podía ver a decenas de personas nadando como delfines en el interior y oír el sonido del chapoteo del agua. 14. Abrí la puerta y entré a gatas, y me quedé allí un rato, aturdido por la luz brillante, el color y el vapor. La bañera estaba construida sobre un suelo de mármol, y era tan grande que parecía más un estanque que una bañera. Las 4 paredes que rodeaban al estanque estaban decoradas con murales y relieves de la época romana, y el suelo de la berma ovalada volvía a estar forrado de centauros, separados unos 30 centímetros uno de otro. Las caras de los centauros eran la cara de Okamura, con aspecto lloroso, risueño, enfadado. Y las diosas que estaban horcajadas sobre sus espaldas y les animaban eran todas seres humanos vivos. Docenas de bestias saltaban en el agua como delfines. Todas ellas, como si tuviesen una cota de malla, tenían cubierta de plata la mitad inferior de sus cuerpos e imitaban la apariencia de las sirenas. En cuanto nos vieron, todas levantaron las manos en alto y lanzaron un grito de alegría. Luego, con sus escamas plateadas brillando, saltaron sobre los adoquines de la berma
y jugaban a los pies de los centauros. También hay 3 o 4 pequeñas bañeras llenas de leche, vino y caramelos de menta, donde también jugaban las sirenas. Por último, llegamos al estanque del infierno, que estaba lleno de cuerpos humanos. Ahora debemos cruzar. Sígueme. Con estas palabras, Okamura me tomó de la mano y caminamos sobre la masa de carne. No tengo valor para seguir escribiendo. Debo añadir que la escena del cuarto de baño fue tan pequeña comparada con el espectáculo que se celebró aquella noche en el Palacio de la Primavera, en la colina del este del país, que apenas se registra en mi memoria. Había todo tipo de arte compuesto por seres humanos vivos. También me mostró una mujer, la reina del palacio, tumbada en una cama con 4 hombres como pilares de carne detrás de una cortina brocada. Esto debería darte una idea general de lo que para Okamura era el arte. Para terminar, me gustaría describir brevemente la escena final de Okamura. Su repentina muerte unos 10 días después, justo cuando estaba alcanzando el apogeo de su alegre vida. A pesar de su extraordinaria salud, parecía haber previsto ya su inminente fallecimiento. He gastado todo lo que tenía, dijo. No puedo seguir con mis extravagancias durante otros 6 meses. Con estas palabras, se desesperó un poco, bebiendo y fumando. Durante los 10 días que estuve ahí, se cambiaba de ropa todas las noches y me trataba con todo tipo de costumbres extrañas. Le gustaba vestirse con los trajes de Leon Bakst que se utilizaban en los dramas de danza ruso-sueco de aquella época, y a veces se disfrazaba de espíritu de la rosa, o a veces de fauno, el dios mitad cabra, a veces de hombre de carnaval, y por último, cuando no le bastaba con cambiarse de ropa, se transformaba en un nativo de la danza de Sherezada y se teñía todo el cuerpo de negro. La 10ª noche, seleccionó a varios hombres y mujeres hermosos y les hizo vestirse de bodhisattvas o de demonios Raksasa, y finalmente se untó todo el cuerpo con pan de oro para darse la apariencia de un Buda. Sorbió su vino y entró en frenesí. Cansados por el banquete que duró toda la noche, se desplomaron en los pasillos, pilares y sofás de la sala y durmieron hasta el amanecer del día siguiente, olvidándose de todo lo que había ocurrido. El médico que había estado empleado en su residencia explicó que probablemente había muerto porque sus poros se habían obstruido con el pan de oro. Bodhisattvas, arhats, demonios y otras bestias se arrodillaron bajo el cadáver dorado y lloraron. La escena era tan hermosa que me pregunté si seguiría dedicando su cuerpo a su arte, incluso después de muerto. Nunca había visto un cadáver humano tan hermoso. Nunca había visto una muerte humana tan brillante, tan solemne, sin la menor sombra de pena. Okamura era realmente un hombre feliz. Se dedicó a su arte con todas sus fuerzas y toda su energía, y alcanzó un gran éxito. Hay mucha gente en el mundo con más riquezas y más conocimientos que él, pero es justo decir que nunca ha habido nadie tan serio, tan resuelto y tan dedicado a su obra como él. Aunque Okamura y yo difiriéramos en nuestras opiniones artísticas en muchos puntos, es imposible no reconocer que su obra era, en esencia, un arte. Arte que apareció como un fantasma y desapareció de la tierra con su muerte. Pero fue un gran genio, un gran artista sin precedentes. Su nombre debería ser inmortalizado aún más, ya que incluso aquellos que intentaron entregarse a extravagancias sin sentido, como Kibun o Nara Shigeru, eran cantados en las generaciones futuras como genios. Pero ¿alguna vez el público apreciará como artista a un hombre que vivió una vida como la suya? Escrito en octubre de 1914.